La mañana del 14 de agosto de 1992 amaneció con un calor sofocante en San Pedro Sula, Honduras. Las calles polvorientas del barrio La Planeta vibraban con el bullicio típico de un día de mercado. Sofía Ramírez, de apenas 8 años, despertó emocionada junto a sus primos Javier, de 11, y Mateo, de 9. Los 3 niños habían esperado durante semanas este día. Viajarían con el tío Roberto a visitar a sus abuelos en la frontera con Guatemala, en el pequeño pueblo de Copán Ruinas. El tío Roberto cargaba las maletas en su vieja camioneta Ford azul, mientras las madres de los niños, las hermanas Ramírez, les daban las últimas recomendaciones. Carmen, la madre de Sofía, ajustó la coleta de su hija y le dijo con voz firme pero amorosa: «Pórtate bien, mi amor, y cuida a tus primos». La niña asintió con entusiasmo, sus ojos oscuros brillando de anticipación. Era la primera vez que los 3 primos viajarían solos sin sus padres, aunque técnicamente el tío Roberto los cuidaría durante el trayecto de casi 3 horas. Y si has llegado hasta aquí, déjanos saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Ahora continuemos. Nadie en la familia Ramírez podría imaginar que esa despedida se convertiría en una pesadilla que duraría una década. El viaje transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Los niños cantaban canciones y jugaban a adivinar el color del siguiente vehículo que pasaría. Javier, el mayor, presumía de conocer todos los pueblos por los que pasarían, mientras Mateo miraba fascinado el paisaje montañoso que se extendía a ambos lados de la carretera. Sofía dormitaba intermitentemente, arrullada por el movimiento del vehículo y el calor que entraba por las ventanas abiertas. Fue cerca del mediodía cuando todo cambió. El tío Roberto decidió tomar un atajo que conocía de años anteriores, un camino de terracería que, según él, les ahorraría al menos 30 minutos. La camioneta se desvió de la carretera principal y comenzó a serpentear por un sendero estrecho, bordeado de pinos y vegetación densa. El paisaje se volvió más agreste, más solitario. Durante varios kilómetros no se cruzaron con ningún otro vehículo. Solo el ocasional sonido de pájaros y el zumbido de insectos en el aire caliente. A mitad del camino, la camioneta comenzó a hacer ruidos extraños. El motor tosía y escupía como si estuviera enfermo. Roberto frunció el ceño y redujo la velocidad, pero antes de que pudiera detenerse completamente, el vehículo se apagó por completo. Intentó arrancarlo varias veces, girando la llave con creciente frustración, pero solo obtenía un chasquido débil. Los niños se miraron entre sí con preocupación creciente. «¿Qué pasa, tío?», preguntó Javier, asomándose desde el asiento trasero. «Nada grave, mijo», respondió Roberto con una confianza que no sentía del todo. «Solo necesito revisar el motor». Roberto bajó del vehículo y levantó el capó. Una nube de vapor escapó inmediatamente, haciéndolo retroceder. Los niños también bajaron, aliviados de estirar las piernas, pero incómodos bajo el sol implacable. No había sombra en ese tramo del camino. El tío Roberto examinó el motor durante varios minutos, tocando cables y tubos, murmurando para sí mismo. Finalmente anunció que probablemente era la bomba de agua, algo que no podía arreglar allí mismo. «Voy a caminar hasta el pueblo más cercano», dijo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo raído. «No debe estar a más de 2 o 3 kilómetros. Ustedes quédense aquí. No se alejen de la camioneta». Javier protestó inmediatamente. «Yo voy contigo, tío. Puedo ayudar». Pero Roberto negó con la cabeza. «No, mijo. Alguien tiene que quedarse cuidando a tus primos. Tú eres el mayor. Confío en ti». Le entregó una botella de agua tibia y medio paquete de galletas que había traído para el camino. «Regreso en un par de horas como mucho».
Si pasa alguien, no hablen con extraños, solo quédense dentro de la camioneta. Los niños vieron al tío Roberto alejarse por el polvoriento camino hasta que su figura se convirtió en un punto diminuto y finalmente desapareció tras una curva. El silencio que siguió fue denso, pesado. Javier intentó mantener a sus primos entretenidos, contando chistes y jugando a las adivinanzas, pero el calor dentro de la camioneta pronto se volvió insoportable. Mateo se quejaba de sed constantemente, y Sofía tenía el rostro enrojecido por el calor. «Podríamos sentarnos bajo esos árboles», sugirió Mateo, señalando un grupo de pinos a unos 20 metros del camino. Javier dudó, recordando las instrucciones del tío, pero finalmente cedió. «Está bien, pero solo allá donde podamos ver la camioneta». Los tres primos se instalaron bajo la sombra de los árboles, agradecidos por el alivio inmediato del sol. Compartieron las galletas y sorbos pequeños de agua, tratando de racionarla. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. 1 hora, luego 2. No pasó ningún vehículo por ese camino olvidado. Javier comenzó a ponerse nervioso, caminando en círculos pequeños y mirando en la dirección en que había desaparecido el tío. «¿Y si le pasó algo?», murmuró Mateo, expresando el miedo que todos sentían, pero nadie se había atrevido a verbalizar. «Está bien», lo tranquilizó Javier, aunque su voz temblaba ligeramente. «Probablemente el pueblo estaba más lejos de lo que pensaba». Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos, los niños sabían que algo andaba terriblemente mal. Habían pasado más de 5 horas desde que el tío Roberto se había marchado. Javier tomó una decisión. «Vamos a ir a buscarlo», anunció. «Pero juntos no nos separamos». Sofía comenzó a llorar silenciosamente. «Mamá dijo que no me alejara», sollozó. «No nos estamos alejando», mintió Javier, tomándola de la mano. «Solo vamos a encontrar ayuda». Comenzaron a caminar por el sendero en la dirección que había tomado el tío Roberto. La luz se desvanecía rápidamente y las sombras entre los árboles se alargaban de manera amenazadora. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fue una. El camino se bifurcó en 2 direcciones y Javier se detuvo, inseguro. No recordaba que el tío hubiera mencionado ninguna bifurcación. Eligió el camino de la derecha porque parecía más transitado, con huellas de llantas más visibles en la tierra. Fue en ese momento cuando escucharon voces a lo lejos. «¡Alguien viene!», exclamó Mateo con alivio. Corrieron hacia el sonido, esperando encontrar al tío Roberto o a alguien que pudiera ayudarlos. Pero cuando doblaron una curva cerrada, se detuvieron en seco. Frente a ellos, a unos 50 metros, había una casa de madera deteriorada casi oculta entre los árboles. De ella emanaba luz de varias linternas, y podían distinguir las siluetas de varios hombres moviéndose. Las voces que habían escuchado eran ásperas, hablando en un español entrecortado mezclado con palabras en otro idioma que no reconocieron. Javier supo instintivamente que algo no estaba bien. Agarró a sus primos y los jaló detrás de un árbol grueso. «Silencio», susurró con urgencia. Los tres se agacharon, sus corazones latiendo con fuerza. Desde su escondite, observaron a los hombres cargar cajas de una camioneta y llevarlas dentro de la casa. No parecían trabajadores normales. Sus movimientos eran furtivos, constantemente mirando hacia el camino como si esperaran ser descubiertos. Uno de ellos llevaba algo que parecía un arma colgando del hombro. «¡Son contrabandistas!», murmuró Javier, recordando las historias que había escuchado de su padre sobre los grupos que operaban en la frontera. En 1992,
La región entre Honduras y Guatemala era conocida por el tráfico ilegal de mercancías y, según rumores más oscuros, de personas. El corazón de Javier se aceleró. Si esos hombres los descubrían, no había forma de saber qué podría sucederles. Intentaron retroceder sigilosamente, pero Sofía pisó una rama seca. El chasquido resonó en el silencio crepuscular como un disparo. Los hombres se detuvieron inmediatamente. —¿Qué fue eso? —preguntó uno en voz alta. Otro sacó una linterna y comenzó a iluminar el área circundante. Los niños se congelaron, pegados al árbol, conteniendo la respiración. La luz de la linterna barrió peligrosamente cerca, pasando apenas a centímetros de donde estaban ocultos. —Probablemente un animal —dijo finalmente otro hombre—. Apúrate, tenemos que terminar antes del anochecer. La linterna se apagó y los hombres volvieron a su trabajo. Los niños esperaron varios minutos que parecieron eternos antes de atreverse a moverse. Esta vez se arrastraron lentamente, poniendo cada pie con extremo cuidado. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, se pusieron de pie y corrieron en silencio por el camino, de regreso hacia donde habían dejado la camioneta del tío. Pero en la oscuridad creciente, el camino se veía diferente. Los árboles proyectaban sombras grotescas y cada sonido, el viento entre las hojas, el crujir de ramas, los hacía sobresaltar. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, hasta que Javier se detuvo abruptamente jadeando. —No reconozco nada de esto —admitió con voz temblorosa—. Creo que nos perdimos. Las palabras cayeron sobre ellos como una sentencia. Mateo comenzó a llorar abiertamente, y Sofía se aferró al brazo de Javier con tal fuerza que le dolió. Está bien, intentó calmarlos Javier, aunque él mismo estaba aterrorizado. Esperaremos aquí hasta que amanezca. No podemos caminar en la oscuridad. Encontraron un pequeño claro entre los árboles y se acurrucaron juntos. La noche en las montañas era sorprendentemente fría, y solo tenían la ropa ligera que habían llevado para el viaje. Se abrazaron para darse calor, temblando tanto de frío como de miedo. Las horas de esa primera noche fueron las más largas de sus vidas. Cada sonido los sobresaltaba. El ulular de un búho, el crujir de ramas, sonidos que podrían ser animales o algo peor. Ninguno durmió realmente, solo cabeceaban de vez en cuando antes de despertar sobresaltados. Cuando finalmente los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles, los tres niños tenían los ojos rojos de cansancio y llanto. Con la luz del día, intentaron orientarse. Javier trepó a un árbol alto, esperando ver algo reconocible. El camino, la camioneta, cualquier señal de civilización. Pero lo único que vio fue un mar interminable de árboles en todas direcciones, interrumpido ocasionalmente por colinas y a lo lejos las cimas de montañas más altas. Un miedo frío se instaló en su estómago. Estaban verdaderamente perdidos en medio de la nada, en una región que podía ser tanto Honduras como Guatemala, sin comida, sin agua suficiente y sin la menor idea de qué dirección tomar. Decidieron caminar hacia donde el sol salía, razonando que al menos tendrían una dirección consistente. Caminaron durante horas bajo el sol cada vez más intenso. El agua se les acabó antes del mediodía. Mateo encontró un pequeño arroyo, y aunque Javier sabía que no debían beber agua sin hervir, no tuvieron otra opción. Llenaron la botella vacía y bebieron con avidez, ignorando el sabor terroso. Durante los siguientes días, la situación de los niños se deterioró rápidamente. El hambre los debilitaba, y solo encontraban frutas silvestres ocasionales que no estaban seguros si eran seguras para comer. Probaron algunas que les causaron dolor de estómago y vómitos, dejándolos aún más débiles. Sus ropas se rasgaron con las ramas y espinas. Sofía desarrolló fiebre, y Javier no sabía qué hacer más que mojar su frente con agua del arroyo cuando lo encontraban.
El cuarto día, escucharon nuevamente voces. Esta vez no corrieron hacia ellas. En cambio, se ocultaron y observaron. Era un grupo diferente de hombres, transportando grandes bultos en mulas. Parecían campesinos, pero algo en su comportamiento era furtivo, cauteloso. Esperaron hasta que pasaran antes de continuar su camino, ahora demasiado asustados para pedir ayuda a cualquiera. Fue al quinto día cuando el destino de los tres primos se selló de una manera que nadie podría haber anticipado. Habían estado siguiendo un arroyo, esperando que los llevara a un pueblo, o al menos a una casa. El sol estaba en su punto más alto, el calor era aplastante y apenas podían caminar. Fue entonces cuando escucharon el sonido inconfundible de vehículos acercándose, varios de ellos. Javier miró alrededor frenéticamente, buscando un lugar para esconderse, ese instinto de peligro ahora profundamente arraigado en él. «¡Allá!», señaló Mateo, indicando una formación rocosa con una pequeña cueva. Los tres se arrastraron hasta ella justo cuando los vehículos, 3 camionetas, aparecieron en un camino que no habían visto, paralelo al arroyo. Los vehículos se detuvieron a menos de 30 metros de donde estaban escondidos. Los niños observaron con terror creciente mientras varios hombres armados bajaban de las camionetas. No eran soldados uniformados ni policías, pero las armas que portaban eran reales y aterradoras. Los hombres comenzaron a descargar cajas, hablando en voces bajas. Uno de ellos, que parecía el líder, dio órdenes en español con acento mexicano. «Rápido, no tenemos mucho tiempo. La patrulla fronteriza aumentó su vigilancia esta semana». Las palabras confirmaron los peores temores de Javier. Estaban cerca de la frontera en medio de algún tipo de operación ilegal. Y estos hombres, a diferencia de los campesinos, no dudarían en hacerles daño si los descubrían. Pero el destino tenía otros planes. Sofía, debilitada por días de hambre y fiebre, comenzó a toser. Javier intentó taparle la boca, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres giró bruscamente en su dirección. «¡Hay alguien ahí!», gritó levantando su arma. En segundos, varios hombres se precipitaron hacia la formación rocosa. Los niños intentaron retroceder más profundamente en la cueva, pero no había a dónde ir. Unas manos ásperas agarraron a Javier y lo sacaron a rastras. Mateo y Sofía fueron extraídos de manera similar, llorando y gritando. Los hombres los rodearon, sus rostros duros e inexpresivos. «Son solo niños», dijo uno, pero su voz no contenía ningún alivio, solo preocupación. El líder, un hombre de unos 40 años, con una cicatriz que le recorría la mejilla, se acercó y los examinó con ojos fríos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz áspera. Javier, reuniendo todo su coraje, tartamudeó. «Nos perdimos. Estábamos viajando con nuestro tío. La camioneta se descompuso». El hombre estudió sus rostros durante un largo momento. Los otros miraban nerviosamente hacia el camino, claramente incómodos con esta situación. «No podemos dejarlos ir», dijo finalmente el líder. «Nos han visto. Saben dónde estamos». Hubo un murmullo de acuerdo entre los otros, aunque algunos parecían inquietos. «¿Qué vamos a hacer con ellos entonces?», preguntó uno. El líder pensó durante un momento, que pareció una eternidad. «Los llevaremos con nosotros. Cuando crucemos la frontera decidiremos qué hacer». Los niños fueron empujados hacia una de las camionetas. Intentaron resistirse, pero estaban demasiado débiles y los hombres demasiado fuertes. Los separaron, poniendo a Javier en una camioneta y a Mateo y Sofía en otra. Fue la última vez que los tres primos se verían durante una década. Las camionetas arrancaron, tomando diferentes direcciones en una bifurcación del camino. Javier gritó los nombres de sus primos mientras se alejaban, pero su voz se perdió en el rugido de los motores y el polvo. En la camioneta,
Javier estaba sentado entre dos hombres silenciosos, incapaz de ver nada a través de las ventanas tintadas. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego simplemente miró fijamente al vacío, su mente incapaz de procesar completamente la pesadilla en la que se había convertido su vida. El vehículo viajó durante horas, deteniéndose ocasionalmente en lugares que Javier no podía ver antes de continuar. Cuando finalmente se detuvo para siempre, ya era noche nuevamente. Javier fue sacado de la camioneta y se encontró en algún tipo de complejo con varios edificios bajos de metal corrugado. Había otras personas allí, mayormente hombres, pero también algunas mujeres, todos con la misma mirada vacía y derrotada. Fue llevado a una habitación pequeña con varios colchones en el suelo, donde lo dejaron sin comida ni explicación. Se acurrucó en un rincón, temblando de miedo y frío, preguntándose qué había sido de Mateo y Sofía, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su familia. En San Pedro Sula, mientras tanto, la familia Ramírez había reportado la desaparición del tío Roberto y los 3 niños, cuando no llegaron esa noche. Para la mañana siguiente, cuando tampoco hubo noticias, Carmen y sus hermanas acudieron a la policía. Los oficiales tomaron el reporte, pero su expresión era de resignación más que de urgencia. Desapariciones en las rutas fronterizas no eran inusuales en 1992. Muchas nunca se resolvían. Las hermanas Ramírez no aceptaron esa resignación. Organizaron grupos de búsqueda con vecinos y familiares. Viajaron ellas mismas a lo largo de la ruta que debía haber tomado Roberto, preguntando en cada pueblo, mostrando fotos de los niños. En Copán Ruinas, descubrieron que Roberto nunca había llegado al pueblo cercano a donde se había descompuesto la camioneta. Era como si la tierra se los hubiera tragado. 3 días después de la desaparición, un grupo de búsqueda encontró la camioneta de Roberto abandonada en ese camino de terracería, exactamente donde la había dejado. Las puertas estaban abiertas y dentro encontraron las pertenencias de los niños, sus mochilas pequeñas, juguetes, una chaqueta de Sofía. Pero no había rastro de ellos ni del tío Roberto. La policía acordonó el área y realizó una búsqueda más extensa, pero los rastros terminaban en ese punto, como si los 4 hubieran simplemente desaparecido en el aire. Durante semanas, las madres vivieron en una agonía de esperanza y desesperación. Cada teléfono que sonaba podía traer noticias. Cada carro que pasaba podía ser la policía trayendo a sus hijos. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin una sola pista sólida. Las autoridades hondureñas contactaron a sus contrapartes guatemaltecas, pero la cooperación entre países en esa época era limitada, especialmente en regiones remotas donde los gobiernos tenían poco control real. Carmen desarrolló un ritual diario. Cada mañana encendía una vela frente a la foto de Sofía y rezaba durante 1 hora antes de ir a trabajar. Sus hermanas hacían lo mismo con las fotos de Javier y Mateo. La casa familiar se llenó de fotos de los niños desaparecidos como un santuario a la esperanza que se negaban a abandonar. Los vecinos inicialmente ofrecieron apoyo y consuelo, pero con el tiempo sus visitas se volvieron menos frecuentes. La vida continuaba para todos, excepto para las 3 hermanas Ramírez, atrapadas en un limbo de dolor sin cierre. Un mes después de la desaparición, un pescador encontró un cuerpo en un río cerca de la frontera. La descripción inicial hizo que el corazón de las hermanas se detuviera. Hombre de mediana edad, con textura similar a la de Roberto. Carmen y sus hermanas viajaron con la policía para identificar el cuerpo, un viaje de pesadilla que ninguna de ellas olvidaría jamás. Cuando descorrieron la sábana en la morgue, confirmaron lo que habían temido. Era Roberto.
Había estado en el agua durante semanas, pero era inconfundiblemente él. La autopsia reveló que Roberto había muerto por un golpe en la cabeza, pero no podían determinar si había sido un accidente o violencia intencional. No había otras marcas de violencia, ningún signo de robo. Su billetera todavía estaba en su bolsillo, aunque mojada e ilegible. El misterio de cómo llegó al río, a más de 15 kilómetros de donde había dejado a los niños, nunca se resolvió. Las hermanas enterraron a Roberto con una mezcla de dolor y rabia, pero su muerte solo profundizó el misterio de qué había pasado con los niños. Con Roberto muerto, la esperanza de encontrar a los niños vivos parecía disminuir. La teoría policial era que alguien, posiblemente contrabandistas o criminales operando en la zona, había encontrado a Roberto, lo había matado por razones desconocidas, y luego había tomado a los niños. ¿Pero para qué? La zona fronteriza era conocida por tráfico de drogas y armas, pero ¿tráfico de niños? Era una posibilidad que helaba la sangre, pero que no podía descartarse. Sin embargo, ningún grupo criminal había contactado a la familia exigiendo rescate. No había demandas, ningún intento de comunicación. Era como si Javier, Mateo y Sofía simplemente hubieran dejado de existir. Carmen contrató a un investigador privado con dinero que no tenía, endeudándose profundamente. El investigador, un ex policía llamado Héctor Morales, trabajó el caso durante 6 meses. Viajó extensamente por la región fronteriza, hablando con contrabandistas, informantes, cualquiera que pudiera saber algo. Lo que descubrió fue un mundo oculto y aterrador de operaciones ilegales, donde la vida humana valía poco y las desapariciones eran comunes, pero incluso en ese submundo nadie había oído nada sobre 3 niños desaparecidos de una camioneta abandonada. Morales finalmente tuvo que admitir la derrota. Le devolvió a Carmen parte del dinero que le había pagado y le dijo con genuino pesar que había agotado todas sus fuentes. «Hay demasiados lugares donde podrían estar», explicó. «Cruces ilegales hacia Guatemala, México, incluso El Salvador. Sin una pista concreta, es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Centroamérica». Carmen lo despidió con dignidad, pero esa noche lloró hasta que pensó que no podría detenerse jamás. Los años pasaron con una lentitud cruel. Las hermanas Ramírez envejecieron prematuramente, el peso del dolor marcando surcos profundos en sus rostros. En 1994, 2 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza cuando un trabajador social en Guatemala reportó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Sofía en un orfanato de Ciudad de Guatemala. Carmen viajó inmediatamente, su corazón latiendo con esperanza. Pero cuando vio a la niña, aunque se parecía a Sofía, no era ella. La decepción fue tan devastadora que Carmen estuvo enferma durante semanas después. Hubo otras falsas alarmas a lo largo de los años. Un avistamiento en Tegucigalpa que resultó ser un caso de identidad equivocada. Un hombre que llamó afirmando saber dónde estaban los niños, pero resultó ser un estafador tratando de extorsionar dinero a la familia desesperada. Cada decepción era como revivir la pérdida original, abriendo la herida que nunca había sanado. Las hermanas aprendieron a protegerse emocionalmente, a no permitirse esperar demasiado, pero nunca dejaron de buscar. Nunca dejaron de esperar. La comunidad en San Pedro Sula no olvidó a los niños desaparecidos. Cada año, en el aniversario de su desaparición, se realizaba una vigilia con velas. Las fotos de Javier, Mateo y Sofía, tomadas justo antes de ese viaje fatídico, se convirtieron en símbolos de todas las desapariciones sin resolver en Honduras. Sus rostros aparecieron en carteles en iglesias, centros comunitarios, estaciones de policía. Se volvieron famosos de la manera más trágica posible, sus caras congeladas en el tiempo,
mientras el mundo alrededor envejecía y cambiaba. Carmen nunca se casó, nunca tuvo más hijos. Su vida se convirtió en un monumento a su hija perdida. Trabajaba durante el día como costurera, pero cada momento libre lo dedicaba a la búsqueda. Mantenía correspondencia con organizaciones de derechos humanos, con grupos que buscaban niños desaparecidos, con periodistas que ocasionalmente escribían artículos sobre el caso. La habitación de Sofía permaneció exactamente como estaba el día que desapareció, un santuario intacto que Carmen limpiaba meticulosamente cada semana, pero que nadie más podía entrar. Para el año 2000, 8 años después de la desaparición, incluso las autoridades habían cerrado efectivamente el caso. Los archivos fueron movidos al almacén de casos fríos, donde se acumulaba el polvo junto con miles de otros archivos de tragedias sin resolver. Las hermanas Ramírez continuaron su búsqueda solitaria, pero ahora eran vistas con lástima más que con solidaridad. La gente susurraba que necesitaban aceptar lo que había pasado, que necesitaban seguir adelante. Pero ¿cómo se sigue adelante cuando la mitad de tu corazón está perdida en algún lugar desconocido? Fue en octubre de 2002, 10 años y 2 meses después de la desaparición, cuando un milagro imposible ocurrió. Carmen estaba en su casa una tarde lluviosa, cosiendo como siempre, cuando escuchó golpes frenéticos en su puerta. Al principio los ignoró. Era probablemente otro vendedor o alguien pidiendo direcciones, pero los golpes continuaron, más insistentes. Con un suspiro de irritación, dejó su trabajo y fue a abrir la puerta. Lo que vio la hizo tambalearse hacia atrás. Parado bajo la lluvia, empapado, delgado hasta parecer esquelético, con ojos que habían visto demasiado para su edad, estaba Javier. Pero no el Javier de 11 años que había desaparecido. Este era un joven de 21, alto y con barba incipiente, pero inconfundiblemente su sobrino. Carmen se quedó congelada durante un segundo que pareció una eternidad, su mente incapaz de procesar lo que veían sus ojos. «Tía Carmen», dijo Javier con una voz quebrada, ronca por la emoción. «Regresé». Esas 2 palabras rompieron el hechizo. Carmen gritó, un sonido que era mitad alegría y mitad angustia, y se lanzó a abrazar a su sobrino. Ambos cayeron al suelo llorando, aferrados el uno al otro como si tuvieran miedo de que fuera un sueño que podría desvanecerse. Los vecinos salieron corriendo, alertados por los gritos, y pronto la casa se llenó de gente llorando y abrazando a Javier, tocándolo como para confirmar que era real. Llamaron a las hermanas de Carmen, y cuando llegaron y vieron a Javier, la escena fue de histeria pura. Su propia madre, Teresa, se desmayó y tuvo que ser reanimada. Cuando finalmente todos se calmaron lo suficiente para hablar, todos tenían la misma pregunta desesperada. ¿Dónde están Mateo y Sofía? Javier bajó la cabeza y el silencio que siguió fue ensordecedor. No lo sé, admitió con voz quebrada. Nos separaron ese primer día. No los he visto desde entonces. La alegría del regreso de Javier fue inmediatamente templada por esta revelación devastadora. Mientras Carmen llamaba a la policía, Teresa se sentó con su hijo, acariciando su rostro como si no pudiera creer que fuera real. Javier estaba claramente traumatizado. Sus ojos se movían nerviosamente, sobresaltándose ante cualquier ruido fuerte. Cuando la policía llegó, querían llevarlo inmediatamente para interrogarlo, pero Carmen intervino. «Denle al menos una noche», suplicó. «Ha estado perdido durante 10 años. Puede esperar hasta mañana». Los oficiales, conmovidos por la situación, aceptaron. Esa noche, Javier se bañó, se afeitó y comió la primera comida casera que había tenido en una década, pero cuando intentó dormir en su antigua habitación, tuvo una crisis de pánico tan severa que tuvieron que llamar a un médico. Terminó durmiendo en el piso de la sala, cerca de la puerta,
como si necesitara saber que podía escapar en cualquier momento. Al día siguiente, en la estación de policía, Javier comenzó a contar una historia tan extraordinaria e imposible que los investigadores inicialmente pensaron que estaba delirante o mintiendo. Pero mientras hablaba durante horas, proporcionando detalles específicos que podían ser verificados, comenzaron a darse cuenta de que estaba diciendo la verdad, o al menos lo que creía que era la verdad. Después de ser separado de sus primos esa primera noche, Javier explicó que había sido llevado a lo que inicialmente pensó que era algún tipo de campo de refugiados o centro de detención. Había docenas de personas allí, en su mayoría adultos, pero algunos niños también, todos viviendo en condiciones espantosas. No había cercas ni guardias armados constantemente presentes, pero tampoco necesitaban estar. Estaban en medio de la nada, en algún lugar de las montañas que más tarde supo que era territorio mexicano, específicamente en el estado de Chiapas. El lugar se llamaba El Refugio, dijo Javier, su voz monótona, como si estuviera recitando hechos desconectados de la emoción. El hombre a cargo se hacía llamar El Patrón. Nos dijo que les debíamos dinero por habernos traído ahí, por darnos comida y refugio. Dijo que teníamos que trabajar para pagar nuestra deuda antes de poder irnos. Era un sistema de esclavitud moderna, aunque Javier no usó esas palabras. Los residentes del refugio trabajaban en campos de café en las montañas circundantes, en condiciones brutales, con paga mínima que nunca alcanzaba para saldar la deuda que les atribuían. Cualquiera que intentaba escapar era severamente castigado o simplemente desaparecía. Había un entendimiento tácito de que el patrón tenía conexiones con el crimen organizado y que nadie que lo desafiara sobrevivía mucho tiempo. Durante los primeros meses, Javier estaba demasiado confundido y asustado para hacer otra cosa que obedecer. Era el más joven allí, y algunos de los adultos lo tomaron bajo su protección, enseñándole cómo sobrevivir. Un hombre llamado Martín, guatemalteco de unos 30 años, que había estado allí durante 2 años, se convirtió en una figura paternal para él. Martín me enseñó a mantener la cabeza baja, a trabajar duro pero no tanto como para llamar la atención, a guardar cualquier dinero que pudiera, recordó Javier. Los años en el refugio fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Javier creció en ese lugar infernal, pasando de niño a adolescente, a joven adulto, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, vivía en barracas sucias y existía en un estado constante de miedo y desesperación. La única cosa que lo mantuvo cuerdo fue la esperanza de escapar algún día y la memoria de su familia. Por las noches, antes de dormir, recitaba mentalmente los nombres y rostros de cada miembro de su familia, temeroso de olvidarlos. Siempre pensé en Mateo y Sofía, dijo Javier, su voz quebrándose por primera vez durante el interrogatorio. Me preguntaba si estaban en algún lugar como el refugio, si estaban sufriendo como yo, o si habían. No pudo terminar la frase, pero todos sabían lo que no se atrevía a decir. A lo largo de los años, Javier hizo varios intentos de escape que fallaron. Una vez logró llegar hasta un pueblo cercano, pero sin documentos, sin dinero, y hablando español con acento hondureño que lo identificaba como extranjero, fue rápidamente capturado. El patrón lo castigó severamente, dejándolo encerrado en una celda oscura durante una semana con mínima comida y agua. Después de eso, fue más cuidadoso, planeando meticulosamente en lugar de actuar impulsivamente. Su oportunidad finalmente llegó en agosto de 2002. Martín, su protector y amigo, murió de una infección después de cortarse el pie en el campo. Su muerte devastó a Javier, pero también lo galvanizó. Martín había estado ahorrando dinero en secreto durante años, escondido en un lugar que solo Javier conocía. Antes de morir,
Le dijo a Javier dónde estaba y le hizo prometer que lo usaría para escapar. «No desperdicies tu vida aquí como yo», fueron sus últimas palabras. «Vive por mí». Javier planeó su escape durante 2 meses más, esperando el momento perfecto. Llegó durante una festividad local, cuando muchos de los guardias habituales habían ido al pueblo a celebrar. Una noche, cuando la luna estaba oscura, Javier tomó el dinero de Martín, algo de comida que había estado guardando, y se escabulló. Esta vez no corrió directamente. En cambio, caminó por caminos secundarios, evitando pueblos principales, viajando mayormente de noche. Le tomó 3 semanas llegar desde Chiapas hasta la frontera sur de México con Guatemala. Un viaje de cientos de kilómetros a pie, escondiéndose, mendigando ocasionalmente y usando el dinero de Martín con extrema precaución. Cruzar de nuevo a Guatemala fue aterrador, pero nadie lo detuvo. Desde allí, le tomó otro mes llegar a Honduras, un país que apenas recordaba pero que sabía era su hogar. Cuando finalmente llegó a San Pedro Sula, caminó directamente a su antiguo barrio, guiado por memorias que tenía 10 años de antigüedad, pero que de alguna manera permanecían intactas. Encontrar la casa de su tía Carmen fue como completar un círculo, regresar al punto donde todo había comenzado a desmoronarse. La historia de Javier fue verificada en la medida de lo posible. Las autoridades mexicanas fueron contactadas y, aunque fueron escépticas inicialmente, confirmaron la existencia de rumores sobre un lugar llamado El Refugio en las montañas de Chiapas, aunque nunca habían podido localizarlo exactamente. Era una de muchas operaciones clandestinas en regiones remotas donde el gobierno tenía poco alcance efectivo. Más importante para la familia, la historia de Javier renovó la búsqueda de Mateo y Sofía. Si Javier había sobrevivido 10 años y había logrado regresar, ¿era posible que sus primos también estuvieran vivos en algún lugar? La familia organizó conferencias de prensa, contactó a medios internacionales, y la historia de los 3 primos separados capturó la atención de toda Centroamérica. Javier proporcionó a las autoridades toda la información que podía recordar sobre los hombres que los habían capturado. Descripciones físicas, vehículos, incluso fragmentos de conversaciones que había escuchado. Los investigadores comenzaron a revisar casos de tráfico humano de esa época, buscando patrones que pudieran conducir a Mateo y Sofía. Fue un trabajo tedioso, siguiendo pistas frías de una década de antigüedad, pero por primera vez en años había un atisbo de esperanza real. Carmen se aferró a esa esperanza con una ferocidad que asustaba incluso a sus hermanas. Si Javier regresó, Sofía también regresará, repetía constantemente, como un mantra. Duplicó sus esfuerzos, viajando a México ella misma para buscar en refugios y orfanatos, mostrando fotos envejecidas artificialmente de cómo podría verse Sofía ahora a los 18 años. Teresa hacía lo mismo buscando a Mateo. Era como empezar la búsqueda desde cero, pero con una diferencia crucial. Ahora sabían que al menos uno había sobrevivido. Javier quería ayudar en la búsqueda, pero estaba luchando con sus propios demonios. Fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático severo. Tenía pesadillas casi todas las noches, flashbacks durante el día y ataques de pánico ante situaciones cotidianas. Un psicólogo comenzó a trabajar con él, ayudándolo a procesar una década de trauma. Lentamente, muy lentamente comenzó a sanar, pero la culpa por no saber qué había pasado con sus primos lo consumía. Debía haberlos protegido, le dijo a su madre una noche, llorando como no había llorado desde que era niño. Yo era el mayor. Se suponía que debía cuidarlos. Teresa lo abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. Eras un niño, le recordó. Un niño en una situación imposible. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir. Eso es todo lo que cualquiera podría haber hecho.
Los meses pasaron y la búsqueda intensificada de Mateo y Sofía gradualmente perdió impulso. Los medios perdieron interés, las autoridades volvieron a otros casos, y aunque la familia nunca dejó de buscar, la realidad se instaló. Encontrar a dos personas que habían desaparecido 10 años atrás, en algún lugar de Centroamérica o México, era prácticamente imposible sin una pista concreta. Javier comenzó el lento proceso de reconstruir una vida. Se inscribió en clases nocturnas para terminar la educación que había perdido. Consiguió un trabajo en una fábrica, trabajo honesto que le pagaba poco, pero que valoraba después de años de trabajo forzado. Comenzó a hacer amigos, aunque le costaba confiar en la gente. Lentamente, día a día, recuperó pedazos de la vida normal que le habían robado. Pero nunca dejó de pensar en Mateo y Sofía. Cada niño que veía en la calle le recordaba a sus primos. Se preguntaba constantemente dónde estaban, si estaban vivos, si pensaban en él tanto como él pensaba en ellos. La incertidumbre era, en muchos sentidos, peor que saber que estaban muertos. Al menos la muerte traería cierre. Esto era un limbo interminable. Para el 2003, un año después del regreso de Javier, la vida de la familia Ramírez había encontrado un nuevo equilibrio frágil. Javier estaba mejorando gradualmente, aunque todavía tenía días malos donde apenas podía salir de la cama. Carmen y Teresa continuaban su búsqueda, aunque más discretamente ahora, sin la fanfarria mediática inicial. Habían aprendido a vivir con el dolor como una parte constante de sus vidas, no porque se hubiera vuelto más pequeño, sino porque habían aprendido a cargarlo. Y entonces, en una tarde de marzo, el teléfono de Carmen sonó. Era la Policía Nacional de Honduras. «Señora Ramírez», dijo la voz al otro lado, «creemos que hemos encontrado a su hija». Carmen sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras que seguían. Una joven que coincide con la descripción de Sofía fue encontrada en un convento en Oaxaca, México. Las hermanas allí vieron un reportaje sobre su caso el año pasado y recientemente hicieron la conexión. Necesitamos que viaje allí para identificarla. Carmen no recuerda claramente las horas que siguieron. Recuerda hacer maletas frenéticamente, llamar a sus hermanas, organizar el viaje. Javier insistió en ir con ella. «Si es Sofía», dijo con voz firme, «quiero estar allí». El viaje a Oaxaca fue el más largo de sus vidas, aunque en realidad solo tomó un día en autobús. Cada kilómetro parecía interminable, la esperanza y el miedo luchando dentro de Carmen en partes iguales. El convento de Santa Clara estaba en las afueras de Oaxaca, un edificio colonial de paredes blancas y jardines serenos. La Madre Superiora la recibió con amabilidad, pero también con cautela. «Entiendan», les dijo, «la joven que está aquí llegó hace 7 años en circunstancias difíciles. No recuerda mucho de su vida anterior. Puede ser su hija, pero también puede no serlo. No quiero crear falsas esperanzas». Carmen apenas escuchó las advertencias. Cuando la Madre Superiora las condujo a un pequeño patio donde una joven estaba trabajando en un jardín de hierbas, Carmen sintió que sus piernas se debilitaban. La joven se levantó y se volvió hacia ellos, limpiándose las manos sucias en su delantal. Era delgada, con el cabello oscuro recogido bajo un pañuelo blanco y ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. «¿Sofía?», susurró Carmen, su voz quebrándose. La joven parpadeó, confundida al principio, luego algo pareció despertar en sus ojos. «Ese nombre», dijo lentamente con voz ronca de desuso. «Lo he escuchado antes, en sueños, creo». Se acercó más, estudiando el rostro de Carmen intensamente. «¿Te conozco?» Javier dio un paso adelante. «Soy Javier», dijo, su voz temblando. «Tu primo».
Nos perdimos juntos hace mucho tiempo, tú, yo y Mateo. A la mención del nombre Mateo, la joven jadeó, llevándose una mano al pecho. Mateo, repitió como si el nombre desbloqueara algo profundo en su memoria. El pequeño. Siempre lloraba. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, aunque no parecía completamente consciente de ellas. Carmen se acercó y gentilmente tomó la mano de la joven. «Mi amor», dijo suavemente, «soy tu mamá. Tu nombre es Sofía Ramírez. Tenías 8 años cuando desapareciste. Hemos estado buscándote durante 10 años». La joven, Sofía, porque era innegablemente ella, aunque transformada por una década de experiencias desconocidas, comenzó a temblar. «No recuerdo», sollozó. «Hay tantas cosas que no recuerdo, solo fragmentos, caras, voces, miedo, tanto miedo». Carmen la envolvió en un abrazo y Sofía se aferró a ella como una niña, llorando contra su hombro. Javier se unió al abrazo. Y los tres permanecieron así durante largo tiempo, reconectando a través de lágrimas y contacto lo que había sido brutalmente arrancado 10 años atrás. Durante los días siguientes, mientras esperaban que los documentos se procesaran para llevar a Sofía de vuelta a Honduras, la Madre Superiora y las hermanas del convento les contaron lo que sabían. Sofía había llegado al convento en 1995, 3 años después de su desaparición. Un camionero la había dejado en la puerta del convento, diciendo que la había encontrado vagando en un mercado, confundida y aterrorizada. No recordaba su nombre ni de dónde venía. Hablaba español, pero mezclado con palabras en náhuatl, el idioma indígena de la región, sugiriendo que había pasado tiempo con una comunidad indígena. Las hermanas la habían acogido y cuidado. Inicialmente intentaron encontrar a su familia, reportándola a las autoridades, pero sin un nombre o lugar de origen era imposible. Eventualmente decidieron criarla ellas mismas. Le enseñaron a leer y escribir, la incluyeron en las labores del convento y esperaron que su memoria regresara. Pero Sofía, como la llamaron porque el nombre simplemente le había quedado, permanecía mayormente amnésica sobre su vida anterior. Tenía flashbacks y pesadillas, pero nada coherente. «Fue el reportaje», explicó la Madre Superiora. «Lo vimos el año pasado, pero Sofía no estaba presente. Hace unas semanas estábamos hablando sobre familias perdidas durante la oración, y Sofía mencionó fragmentos de memorias. 3 niños, una camioneta, hombres con armas. De repente recordé el reportaje y hice la conexión». Carmen escuchó todo esto con una mezcla de gratitud abrumadora hacia las hermanas y horror por lo que había soportado su hija. Cuando preguntó gentilmente a Sofía qué recordaba de los años entre su desaparición y su llegada al convento, la joven se cerró, su rostro convirtiéndose en una máscara de dolor. «No puedo», susurró. «Hay cosas oscuras, cosas malas. No quiero recordar». Los psicólogos más tarde explicarían que Sofía probablemente había desarrollado amnesia disociativa como mecanismo de defensa contra traumas severos. Su mente había bloqueado memorias demasiado dolorosas para procesar. Podría llevar años de terapia, si es que alguna vez ocurría, recuperar esas memorias perdidas. Y quizás, sugirieron gentilmente, era mejor no presionarla. Algunos recuerdos era mejor dejarlos enterrados. El regreso a Honduras fue emotivo. Sofía estaba nerviosa, abrumada por todo. Los viajes, las personas, los recuerdos fragmentados que comenzaban a surgir ahora que estaba con su familia. Pero lentamente, día a día, comenzó a reconectar con su pasado. Ver su antigua habitación, preservada exactamente como la había dejado, la hizo llorar. Reconoció fotos de familia, recordó nombres de vecinos y amigos. No todo regresó, y probablemente nunca lo haría completamente, pero suficiente para que supiera sin duda que este era su hogar, estas eran su gente.
Javier y Sofía pasaban horas juntos, compartiendo sus experiencias. A veces hablaban, a veces simplemente se sentaban en silencio confortable.